Capítulo 15. La civilización de Poseidonis. Poseidonis era el nombre de una isla ubicada en medio del Océano Atlántico. Era el último vestigio sobreviviente del continente original de Atlántida. Ocupaba una parte central de Atlántida y puede decirse que las islas Azores y Madeira eran parte de las más altas cordilleras de Poseidonis. A menudo se confunde este pequeño vestigio del originalmente inmenso continente de Atlántida con Atlántida en sí. Aún Platón, quien, según la Orden Rosacruz, era miembro de una escuela de misterios secreta llamada Atlántida, a esta isla. A veces esta dificultad en separar y distinguir entre los dos términos se aplica también al material dado por los maestros ascendidos. Afortunadamente, al leer cuidadosamente cada palabra que se ha dado sobre el tema y al comparar los diferentes dictados, en la mayoría de los casos es posible separar el material entre los primeros tiempos atlantes y la civilización de Poseidonis, la cual existía al mismo tiempo que la civilización de Meru. Ambas civilizaciones llegaron a su clímax durante el periodo comprendido entre el año 12.000 y el año 10.000 a.C. Vida en Poseidonis. Hace 14.000 años, Poseidonis llegó a un alto estado de logro con respecto al conocimiento de la ley cósmica y a logros científicos. Un gran maestro de luz estaba a la cabeza de su gobierno. Su estado de logro se mantuvo hasta aproximadamente el año 10.500 a.C., cuando comenzó la decadencia de la civilización, culminando en la catástrofe que ocurrió alrededor del 10.000 a.C. Durante el apogeo de la civilización de Poseidonis, hubo una provincia en la que se hizo el intento de poner de manifiesto una nación de maestros ascendidos. La gente que vivía en esta área era capaz de precipitar de la sustancia universal muchas de las cosas que necesitaban, incluyendo ropa y alimentos. Ellos se sentaban a la mesa y la comida que requerían aparecía frente a ellos. La actividad consumidora de la llama triple, puede que se trate de la llama violeta, era visible a todos. Después de completar su servicio, el cuerpo físico se le ponía en esta llama, desapareciendo instantáneamente. En vista de que solo en los templos habían llamas y que éstas eran mantenidas allí por los sacerdotes, me parece que esta ceremonia tenía lugar en los templos. La tecnología era muy avanzada. La civilización de Poseidonis tenía contacto con el mundo entero mediante aeroplanos. Entre otros sitios, ellos viajaron a Yellowstone Park, Wyoming, USA, y a Meru. El transporte aéreo actual en muchos aspectos resulta crudo y primitivo, comparado con el de ellos. La mina de oro más rica que se haya conocido en el mundo existía en Yellowstone Park y estaba bajo el control del gobierno de Poseidonis. Gran parte de su riqueza fue utilizada para propósitos experimentales y de investigación en química y otros campos de las ciencias naturales. La palabra Yellowstone, piedra amarilla, se originó por una mina en el área que contenía bellos diamantes amarillos. En las minas de Yellowstone se utilizaban técnicas avanzadas de perforación. La civilización de Poseidonis también era capaz de generar la energía necesaria para iluminación, poder y propulsión acopiado, concentrado y transmitiendo corrientes presentes en la atmósfera circundante. Advertencias. Antes de todo cataclismo mayor, los maestros realizan grandes esfuerzos para familiarizar a la gente con la verdad. Para cuando se hundió Poseidonis, solo 500 personas de los 60 millones de habitantes le daban credibilidad a las palabras de la verdad. Eso no era suficiente para sostener el balance. 5 años antes de que Poseidonis se hundiera, los maestros alertaron a los pueblos en cuanto a los eventos venideros. Este dictado es consistente con la advertencia de 5 años que se le dio a la civilización Meru. Ambos mensajes fueron dados por diferentes mensajeros, Valar e Inocente, distanciados 28 años entre sí.
Seres ascendidos y mensajeros cósmicos de muchos ámbitos vinieron y hablaron a través de los sacerdotes y los oráculos. Al principio la gente les prestaba atención y la idea les resultaba entretenida. Se trataba de algo nuevo y diferente, así excitante también. Luego, cuando nada pasó durante 2 años después de las advertencias, la gente regresó a su búsqueda de la llamada felicidad. Los maestros dijeron que la gente de Poseidonis había perdido la fe en los sacerdotes de la verdadera orden blanca y que esa acción cortaba el ancla de la isla. El éxodo. Los seres ascendidos preservaron edificios, ciudades enteras, archivos, fórmulas y lo que deseaban conservar, sellándolos herméticamente en el fondo del Atlántico. Ellos los sacaron de nuevo en la nueva era que amanece, revelando a todos la verdad de la perfección de Atlántida. Los sumos sacerdotes de los templos fueron notificados por la jerarquía espiritual en cuanto a reunir los inapreciables tesoros de los templos en que oficiaban y que los cargaban en los navíos anclados en los puertos. De esta manera se dio inicio a la preparación para el éxodo de los miembros de la Orden Blanca y sus seguidores. Calladamente y sin apuro, los guardianes de la era Atlante se prepararon para la hora final, cuando se les requería partir de su amada Poseidonis. A cada líder se le dio órdenes selladas que contenían el destino de su nave. Cada destino era un refugio preseleccionado de seguridad, el cual no sería del todo afectado por el cataclismo, o en todo caso muy poco. Fue así como se preservaron la verdad y conocimiento de las enseñanzas de los maestros ascendidos para las generaciones aún por venir. Las preparaciones de los sacerdotes incluían tomar las llamas de los altares y llevarlas junto con documentos sagrados que contenían lo impartido en muchas conferencias en sitios seguros. A esos sacerdotes y chelas que permanecieron fieles a la luz, se les concientizó de la fecha cuando Poseidonis habría de hundirse. En cierta hora preacordada de noche, los seguidores de la Orden Blanca cargaron sus barcos con los tesoros de los templos que pudieron arrebatarle a los codiciosos sacerdotes. 100 barcos de vela equipados con remos fueron tripulados. Cada barco llevaba 40 voluntarios, incluyendo un sacerdote. Una vez que se hubieron alejado de la costa, el líder de cada navío abrió las órdenes selladas. Estos documentos contenían el destino de cada barco. El sacerdote Hilarión, quien más tarde sería Pablo, uno de los discípulos de Jesús, se le pidió que llevara la llama de la verdad al otro lado del océano Atlántico, a través del Mediterráneo hasta Grecia. El sacerdote Serapis Bey y su grupo habría de llevar la llama de la ascensión a Luxor, Egipto. Quienes protegían la llama de la libertad recibieron la orden de llevarla al sur de Francia. La tarea de los barcos consistía en llegar a un sitio seguro antes de que el mar se convirtiera en un océano en ebullición por la acción cataclísmica, la cual ningún navío podría resistir. De los 100 barcos que partieron de Poseidonis, solo 10 llegaron a sus destinos. El tiempo y las condiciones kármicas eran tales que el momento cósmico no podía esperar que los navíos llegaran a sus destinos si estos se retrasaban más allá de cierta fecha por la razón que fuese. Los tesoros de Poseidonis fueron llevados a diferentes partes del planeta. Se llevaron archivos a Egipto, Tíbet, China y otros lugares del lejano oriente. Algunos de los registros atlantes terminaron en la biblioteca de Alejandría, donde la mayoría de los cuales fue destruida por el fuego. Los archivos que no fueron enviados a Alejandría han permanecido intactos. Estos se pondrán de manifiesto en el futuro cercano, cuando la maldad, la discriminación y la intolerancia de las mentes ortodoxas se disuelvan al punto en que dichos archivos no sean destruidos. Tal cual se menciona anteriormente, 10 de los barcos que partieron de Poseidonis llegaron a salvo a sus respectivos destinos. Un barco bajo la dirección de Serapis Bey llegó a Luxor. Un barco bajo la dirección de Hilarión llegó a Creta.
un barco bajo la dirección de Pablo el Veneciano llegó al sur de Francia. Al menos un barco navegando hacia el oeste llegó a México. Al menos un barco navegando hacia el este llegó a Perú. Al menos un barco navegando hacia el oeste llegó a las Islas de Pascua. Al menos un barco navegando hacia el oeste llegó a Asia. Serapis Bey y sus hombres llegaron a su destino segundos antes de que el Nilo se desbordara. Hilarión y su grupo llegaron a salvo a Creta, que en aquel entonces estaba conectada con la tierra firme de Grecia. Hilarión estableció allí la llama de la verdad. Más adelante se utilizó este foco para poner de manifiesto en Creta el templo de la verdad y en Grecia los oráculos de Delfos. Subsecuentes cambios terrenales después de la catástrofe de Poseidones desconectaron a Creta de tierra firme. El maestro ascendido Serapis Bey brindó a los estudiantes dos relatos distintos de testigo ocular acerca de su viaje a Luxor. Debido a su importancia histórica, lo repetimos aquí tal cual se dieran originalmente. Primer relato de Serapis Bey. Cuando la isla final de Atlántida estaba a punto de hundirse bajo las olas, los sacerdotes que habían permanecido fieles a la jerarquía espiritual se esforzaron por llegar a la conciencia de la gente y de alertarla acerca de los cambios cataclísmicos inminentes. La novedad le resulta atractiva a la mente externa y por un tiempo fue tema de conversación y de considerable interés, pero el entusiasmo sostenido e interés de la gente pronto separaron los aspirantes, los servidores y los chelas de los diletantes. Y a medida que transcurría el tiempo, los sacerdotes fueron haciéndose duros, arrogantes y superiores, tan versados en la ley que encerraron su conciencia en un caparazón mental para mantenerse lejos de las presiones de la inspiración y de los mensajeros crísticos que vienen como la paloma, humilde y sencillamente sin adorno alguno. Con esta arrogancia espiritual, los sacerdotes influenciaron a las masas y eran bien pocos los que todavía representaban a la verdadera orden espiritual. Aquellos de nosotros que permanecimos fieles a la luz, fuimos informados acerca de la fecha en que tenía lugar el hundimiento del continente. En cierta hora de cierta noche, cargamos nuestros navíos con los bellos tesoros de nuestros templos, los que pudimos arrebatarle a los codiciosos sacerdotes, y con una oración en nuestros corazones y los pocos fieles en nuestros botes, navegamos por un lado al otro del Atlántico y del Pacífico a muchas tierras. Ninguno de nosotros sabíamos a dónde íbamos, hasta que abrimos las órdenes selladas, una vez que nos hubimos alejado de la costa. Sabíamos que había una sincronización involucrada, un elemento que considerar porque el hundimiento de un continente afecta vitalmente a los poderosos océanos. Y nosotros nos encontrábamos en pequeños bajeles que se mecían como cáscaras sobre las olas del mar. Al abrir nuestras órdenes, encontramos que nuestro destino era Egipto. Los 40 de nosotros concentramos nuestra fuerza de oración, fe, energías físicas y resistencia día y noche, remando para ayudar a las velas, cada uno tratando de cumplir con la fecha tope. No estábamos tan interesados en la supervivencia de nuestros cuerpos, como en llevar nuestra carga, las brasas de las llamas de la ascensión, la herencia espiritual de Atlántida que se nos había confiado, a tierra firme, antes de que nuestro navío fuera abrumado por el creciente del mar. Y lo logramos, navegamos Nilo arriba y cuando atracamos en la región de Luxor, llevamos con nosotros en un brasero de oro, a través de lluvia, viento y tormenta, una llama viviente, el corazón del templo de la ascensión en Atlántida, para plantarla en Luxor. Con nuestros propios cuerpos acunamos esa llama. Cada uno de nosotros soplaba la llama de nuestros corazones en ella, y la avivábamos con el aliento de nuestros labios, y las oraciones de nuestras almas y espíritus la mantenía viva para ese momento cuando atracamos.
Cuán agradecidos estaban nuestros corazones de que hubiera siquiera un ascua. Nos arrodillamos alrededor de esa llama de la ascensión, y cuando lo hicimos la tierra tembló al tiempo que el Nilo se hinchaba sobre su cauce. He de admitir que se me salieron las lágrimas al tiempo que Poseidonis, el corazón de Atlántida, el hogar que todos habíamos conocido, y los templos, la magnificencia de los cuales no ha vuelto a aparecer sobre la tierra desde entonces, nuestras familias se hundían bajo las olas. Segundo relato de Serapis Bey. Tomábamos turnos remando contra el tiempo, a sabiendas de que un momento cósmico no espera por cansancio alguno de la carne, a duda de la mente o temor de los sentimientos o exteriorización del karma destructivo de ningún hombre que pueda ser parte de la tripulación a la que se le confió la misión de llevar la llama de la ascensión al Luxor. Teníamos que llegar a nuestra meta en el tiempo asignado, a pesar de todo obstáculo que pudiera presentarse individual o colectivo, como nos regocijamos cuando llegamos a la desembocadura del Nilo y supimos que finalmente estábamos a 700 kilómetros de nuestra meta. Las lágrimas cubrieron nuestras mejillas cuando por un momento estiramos los brazos y flexionamos los músculos de los brazos y manos para relevarlos de la presión de servicio en los remos, los cuales habíamos esgrimido para impulsar nuestra galera hacia adelante cuando los vientos no llenaban nuestras velas, a fin de alcanzar nuestra meta. Le dimos gracias al Dios que nos hizo al tiempo que veíamos las ascuas todavía encendidas de la llama de la ascensión, a sabiendas de que dentro de su presencia estaba el camino de regreso a casa, no solo para nosotros, sino para todos los que perderían sus cuerpos en el hundimiento de la Atlántida, y quienes esperarían nuevamente en las puertas del nacimiento por una nueva encarnación en la superficie seca que todavía quedaba en la tierra, elevándonos con renovada fuerza por el reconocimiento de nuestra fuente. Remamos río arriba hasta llegar a Luxor. Recuerdo el comedido control de los miembros de nuestro pelotón, quienes en vez de abalanzarse por la borda del bote cuando anclamos, esperaron que yo desembarcara, llevando el brasero dentro del cual todavía ardía la chispa de la llama de la ascensión. Luego, conformando una procesión con gran dignidad, todos me siguieron a tierra. Nos arrodillamos alrededor de esa llama que habíamos mantenido viva a punta de nuestro propio aliento. Oraciones y aplicaciones durante las noches lluviosas a la mar, durante los días nublados, cuando los vientos huracanados hacían bambolear nuestro bajel. Al arrodillarnos de esa manera, vertiendo nuestro amor a la llama de la ascensión desde las ascuas, destelló y creció una nueva luz, al tiempo que el gran río Nilo subía de nivel y la tierra temblaba. Recordamos a Atlántida. El cataclismo. El cataclismo que ocurrió hace 12.000 años vino acompañado de varios terremotos y explosiones volcánicas. Dichas erupciones hicieron que el agua hirviera, salvo por los 500 que escaparon. Toda la población de Poseidonis, 60 millones de personas, pereció. La catástrofe duró menos de 48 horas. Además de Poseidonis, otras áreas fueron afectadas también. Durante el Averno, los gases atrapados en las cámaras subterráneas de presión de las islas de Hawái fueron descargadas con tal fuerza que la cima de montañas enteras se explotaron. El cataclismo conformó las islas como están en la actualidad. También causó que se drenara el mar interior, el cual después se convirtió en parte del desierto de Sahara actual y causó la inundación del Nilo. Fue el cataclismo que destruyó la civilización del Amazonas y que severamente afectó todo el continente de Meru, el mismo que destruyó a Poseidonis, el último vestigio de Atlántida. Algunos argumentos convincentes pueden darse para apoyar esta teoría. Primero, la fecha del cataclismo que hundió a Poseidonis y que destruyó a Meru, dada como 12.000 años atrás, fue mencionada por los maestros en 6 ocasiones distintas. Segundo,
Los maestros no mencionaron que haya ocurrido algún otro cataclismo de la misma envergadura desde entonces. Tercero, el cataclismo de Poseidonis afectó a muchas partes del mundo. Además de sumergir a Poseidonis, drenó el mar interior del Sahara. También afectó en alguna medida áreas tan al oeste como el Yellowstone Park e hizo explotar las cimas de las montañas de las islas de Hawái. Cuarto, entre toda la información dada por los maestros, nunca se dijo que ninguno de los barcos que partieron de Poseidonis hubieran llegado a la costa oriental de Meru. Esta costa había sufrido graves daños por el cataclismo. La línea costera se había sumergido 50 metros. Los maestros sabían por adelantado que parte del mundo sufriría menos por el cataclismo de Poseidonis. Esto puede verse en el hecho de que algunos de los sacerdotes leales a Casimiro Poseidón recibieron instrucciones de escapar a la parte occidental de Estados Unidos. Ellos llegaron con toda seguridad, ya que fue poco el daño que esta área experimentó. Quinto, la catástrofe duró una igual cantidad de tiempo. Los maestros afirmaron que el cataclismo que destruyó Poseidonis duró menos de 48 horas y que el que afectó a Meru duró un día. Se puede presentar algunos argumentos para afirmar que el diluvio de Noé que aparece en la Biblia fue causado por el cataclismo hace 12.000 años de la manera siguiente. Primero, cuando la gente recuerda un cataclismo mundial, el último es el que más tienen en mente. Al transcurrir el tiempo, la memoria del cataclismo anteriores se desvanece. Los maestros afirmaron que a diferencia del continente perdido de Mu, el recuerdo de Atlántida y su gente no se ha olvidado por completo ni borrado de la historia de la humanidad. Más bien ha sido registrado en muchas maneras a lo largo de los siglos y nos llega a través de los canales más inesperados. Segundo, la catástrofe de hace 12.000 años debe haber tenido un impacto mundial. ¿Por qué? A. No solo se hundió Poseidonis, sino que todo el continente de Sudamérica sintió el efecto del cataclismo. B. Causó la explosión de la cima de varias montañas en Hawái y produjo daños menores en Yellowstone Park. C. Drenó el mar interior, área la cual más adelante se convirtió en parte del desierto de Sahara y causó la inundación del Nilo. Un maestro afirmó: así se hundió el último fragmento que quedaba del que una vez fuera un imperio mundial, a fin de descansar y purificarse bajo la superficie del actual océano Atlántico. Algunos de los mitos y leyendas de hoy señalan a estos tiempos anteriores de gloria. Los maestros han dicho que con el correr del tiempo, la oceanografía, la geología y otra información científica revelarán pruebas indisputables tanto de la existencia de Atlántida como del alcance de su logro.